¿cómo lidian con eso como familia? Bueno, nosotros no. En muchos aspectos, necesitamos lidiar con eso. Ella no derramó una lágrima cuando toda Gran Bretaña se volvió en su contra. No pestañeó cuando el debate sobre el título de reina consorte dominó todos los titulares. Pero hoy Camila lloró frente a toda la familia real y frente a la única persona a la que nunca podría manipular, la princesa Ana. Según fuentes confidenciales, Ana produjo una nota manuscrita sin sello, sin formalidades, pero lo suficientemente poderosa como para sacudir el trono. Junto a ella venía un alijo de cartas ocultas y un pacto encubierto que se creía enterrado para siempre. La mujer considerada una vez como el pilar de lealtad de la reina Isabel, eligió romper su silencio, dando un paso al frente como heredera moral y desafiando directamente el legado al que Camila se ha aferrado. ¿Qué podría llevar a Camila, la mujer que sobrevivió a todas las tormentas de indignación pública, a las lágrimas ante la propia corona? ¿Y por qué Guillermo, el heredero aparente, es el único que puede terminar esta guerra o permitir que lo consuma todo? Manténganse atentos porque esto no es simplemente una confrontación familiar. Esta es una batalla por la verdad. Una campana de alarma que suena sobre una monarquía atrapada en las mismas mentiras que una vez creó. El castillo de Balmoral, una vez apreciado como un refugio tranquilo para la familia real británica, se había convertido en el ojo de una tormenta silenciosa que amenazaba con fracturar la propia monarquía. En diciembre de 2024, se convocó una reunión urgente y altamente secreta, no para asuntos rutinarios de tradición real o planes caritativos, sino para enfrentar una crisis tan grave que podría socavar los cimientos del reinado de Carlos III. No hubo divulgación pública, ni declaración oficial emitida por el palacio. En cambio, citaciones manuscritas entregadas discretamente a miembros selectos de la realeza y a un puñado de asesores senior transmitieron la gravedad de lo que se avecinaba. Aunque la agenda exacta estaba envuelta en secreto, todos los convocados entendieron una verdad. Algo de extraordinaria seriedad estaba a punto de estallar. Los orígenes de esta reunión se remontan a la turbulencia que siguió a la muerte de la reina Isabel II en Dožďová. La ascensión de Carlos al trono y el reconocimiento de Camila como reina consorte habían provocado disturbios tanto entre el público como dentro de la Casa Real. Durante mucho tiempo, habían circulado rumores sobre las supuestas maquinaciones de Camila, afirmaciones de acuerdos encubiertos para afianzar su poder y disminuir el legado de la difunta reina. Durante 2 años, esos susurros ardieron a fuego lento. Pero lo que forzó la reunión en Balmoral fue el punto de ruptura de la paciencia de la princesa Ana. Leal más allá de toda medida a su madre y firme en su silencioso servicio a la monarquía, Ana había pasado meses recolectando evidencia, observando y esperando. Ahora estaba lista para exponerlo todo. Esta reunión instigada por la propia Ana marcó la culminación de su silenciosa vigilancia y preparación para un ajuste de cuentas intransigente. Cuando la princesa Ana entró en la cámara, su porte era firme, sus ojos encendidos con furia reprimida. La generalmente estoica hermana de Carlos, conocida como un pilar incansable y poco sentimental de la familia, se deshizo de esa imagen en un instante. Se levantó, interrumpiendo el ritual y la cortesía, y en un tono firme pero imperioso declaró: «Ya basta». Las palabras cayeron como un trueno. La sala se congeló. Asesores, veteranos de innumerables escándalos, desde las desgracias del príncipe Andrés hasta el caos que rodeó a la princesa Diana,
Se sentaron inmóviles. Nadie se movió, ni siquiera para toser. A la cabeza de la mesa, Camila apretó su mano con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, aferrándose al último hilo de compostura. Frente a ella, el rostro cansado de Carlos reflejaba angustia y presagio. Conocía bien a su hermana Kermertmina. Una vez que Ana rompiera su silencio, ninguna fuerza, ni la lealtad familiar, ni el poder, ni el secreto podrían detenerla. «Lo has manipulado todo», dijo Ana fríamente, su dedo apuntando a Camila, su voz cortando el aire como acero. «Has retorcido a mi hermano. Has deformado las tradiciones de esta monarquía. Has engañado la confianza del pueblo. ¿De verdad creías que la corona era tuya para blandirla a voluntad?» Era más que una acusación. Era una declaración de batalla directa dirigida a la mujer que había trascendido de amante despreciada al trono junto al rey. Cada sílaba golpeó como una campana, una señal final de que la larga resistencia de Ana había terminado. Carlos bajó la mirada, sus manos agarrando la mesa como si se preparara contra una ola invisible que amenazaba con abrumarlo. Camila, aunque luchaba por mantener la compostura, traicionó un destello de inquietud en sus ojos. Sus labios se apretaron con fuerza, pero su mirada desafiante más que arrepentida reveló una determinación acorralada. Ana presionó más fuerte, sus palabras abrasando con dolor y furia. ¿Es esto realmente lo que quería mamá? ¿O te has cegado mientras ella distorsiona el registro de la historia? La pregunta perforó a Carlos en lo más profundo. Un hombre que había jurado honrar el legado de su madre se enfrentaba repentinamente a la posibilidad de haberlo traicionado. Nadie en la sala se atrevió a interrumpir. Tanto los que habían servido bajo la difunta reina como los más nuevos en la corte de Carlos reconocieron la gravedad del momento. Esto no era simplemente una disputa privada. Era una lucha por el alma misma de la monarquía. Y la princesa Ana, impulsada por la lealtad inquebrantable a su madre, se había estado preparando para esta confrontación durante décadas. Lo que se desarrolló en Balmoral no fue el comienzo, sino la culminación de años de agravios enterrados, maniobras encubiertas y verdades tácitas. Mientras Ana se mantenía firme, su mirada inflexible, el aire mismo parecía quedarse quieto, esperando las siguientes palabras y acciones que podrían alterar el curso de la historia real para siempre. Dentro de la cámara de reuniones de Balmoral, el resplandor del fuego lamía las antiguas paredes de piedra, proyectando sombras inquietas que parecían susurrar, secretos enterrados durante mucho tiempo. La atmósfera era tan pesada que cada respiración inhalada se sentía como un juicio en sí mismo. Con la ferocidad compuesta de un general, preparándose para la guerra, la princesa Ana sacó una frágil hoja de papel de una carpeta de cuero envejecido. La carta no tenía ni escudo real ni insignia oficial. Sin embargo, sus líneas temblorosas eran inconfundibles. La letra de la reina Isabel II, una voz que llegaba desde la tumba. Sosteniéndola en alto, Ana dejó que su mirada recorriera la mesa antes de fijarse en Camila con una intensidad penetrante. Su voz sonó clara, deliberada, cada palabra esperada. El futuro descansa en la dignidad, no en la negociación. Catherine es nuestra brújula. El silencio que siguió fue sofocante. Un consejero senior que había servido fielmente bajo la difunta reina durante más de 40 años se inclinó hacia Ana, su voz quebrándose por la emoción. Se vio obligadas a elegir entre el honor y la estabilidad política.
Sus palabras sacudieron el suelo mismo debajo de los reunidos. La carta en sí, aunque carecía de valor legal, contenía un testimonio irrefutable de las auténticas intenciones de Isabel. Intenciones que Camila se había esforzado por doblegar, remodelándolas en su propia escalera al poder. En ese momento, la gran cámara pareció contraerse hasta que solo quedaron dos figuras, Anna y Camila, encerradas en un duelo de verdad contra engaño. La voz de Anna permaneció firme, resonante, como si estuviera abriendo un cofre sellado de historia olvidada. Reveló que en el último invierno de Isabel en Sandringham, cuando la enfermedad ensombrecía cada uno de sus pasos, la reina confió a su hija en momentos silenciosos e íntimos. Más allá del alcance de la prensa, la política y los asesores habían hablado de Kate Middleton, la nuera que veía como la estrella guía de la monarquía. «Catherine es la luz», había susurrado Isabel, su voz frágil pero absoluta, como si estuviera transmitiendo una herencia sagrada. Ella encarna la dignidad y la devoción necesarias para llevarnos a través de las tormentas de esta nueva era. Sin embargo, esa visión nunca se hizo realidad. Ana expuso la verdad. Bajo la implacable presión de los medios, el gobierno y el propio Carlos, la reina se vio obligada a una aceptación pública que traicionó la convicción de su corazón. En sus meses de decadencia, había sido acorralada en un cruel dilema. O reconocer a Camila como reina para preservar la estabilidad, o arriesgarse al caos, tanto político como familiar. Camila, paciente y astuta como un maestro de ajedrez, convirtió esos deseos susurrados en un pacto calculado. Un acto que Ana ahora condenó como la más grave traición al legado de mi madre. «No solo se apoderó de la corona», declaró Ana, sus ojos fijos como acero en la mujer al otro lado de la mesa. «Ella robó el último deseo de mi madre». La acusación se estrelló como una marea de tormenta, destrozando las defensas cuidadosamente construidas de Camila. Por primera vez, Camila levantó la cara, sus ojos bordeados de rojo, no por tristeza, sino por una ira hirviente y el miedo creciente de una fortaleza que se derrumba después de décadas de asedio. Un brillo peligroso parpadeó, señalando los movimientos de represalia, pero Ana le negó la apertura. Uno de los asesores más jóvenes, que una vez había sido contado entre los aliados de Camila, intentó interceder, su tono conciliatorio. «Su Alteza Real, esas decisiones se tomaron por el bien mayor de la monarquía». Pero la interrupción de Ana fue rápida, su voz como hielo cortando el aire. «¿Por el bien de la monarquía o por el suyo?». La pregunta disparó directamente al corazón de los defensores de Camila, dejando la cámara congelada en su lugar. Nadie se atrevió a responder, porque todos reconocieron la cruda verdad que subyacía a las palabras de Ana. El rey Carlos permaneció en silencio, aplastado por la imposible división entre la devoción a su esposa y la fidelidad al legado de su madre. Su cabeza inclinada hacia abajo, sus manos temblando mientras agarraban la mesa, como si se aferraran a los últimos hilos de paz antes de que se deshicieran por completo. Esa noche en Balmoral, las acusaciones de Ana, junto con la confesión manuscrita de la reina, encendieron un conflicto que no se desvanecería. Camila, su compostura exterior resquebrajándose, no pudo disimular el leve temblor de sus manos. Cada frase que Ana pronunciaba ardía como fuego, despojando las capas de secreto que Camila había enterrado tan cuidadosamente. Con resolución inquebrantable, Ana declaró que la verdad nunca más sería silenciada. Y mientras sus ojos permanecían fijos en los de Camila, todos los presentes entendieron.
Esto no era un final. Fue la batalla inicial de una guerra que alteraría para siempre la Casa Real. La atmósfera en la cámara de reuniones de Belmoral era sofocante, como si una tormenta estuviera suspendida en el aire, lista para estallar en cualquier momento. Las llamas de las velas temblaban a través de la larga mesa de comedor, pero su tenue resplandor no podía suavizar la oscuridad nacida de las verdades que ahora se estaban desenterrando. La princesa Ana se mantuvo erguida, feroz como un soldado en la línea del frente. Sus ojos brillaban con fuego justo. Su voz resonó, firme e implacable. «Carlos, cambiaste el honor de esta familia por su corona». La declaración congeló a cada figura en la sala. Ana, una vez conocida por su lealtad y moderación, había dejado de lado su habitual reserva. Después de años de recopilar evidencia en silencio, finalmente estaba desatando lo que había retenido durante mucho tiempo: la revelación de un trato que contaminó a la propia monarquía. Expuso el secreto forjado en 2020, cuando la participación de Andrés en el escándalo Epstein hundió a la Casa Real en su mayor crisis de credibilidad en los tiempos modernos. La furia del público, alimentada por un sinfín de titulares y murmullos parlamentarios, exigía rendición de cuentas. El gobierno presionó con fuerza para que se tomaran medidas decisivas que tranquilizaran la confianza sacudida de una nación. Fue en esta confusión que Camila hizo su movimiento. Con la compostura de un estratega y la crueldad de un político, se enfrentó a Carlos en privado en Clarence House. Mirándolo directamente a los ojos, presentó una oferta tan afilada como una espada. «Si despojas a Andrés de sus títulos y lo destituyes de todo cargo público, aseguraré la supervivencia de la monarquía a través de esta tormenta. A cambio, debo ser reconocida como reina». Fue contundente, deliberado y devastador. Para Carlos, obligado tanto como hermano como soberano, fue una elección cruel. Condenar a Andrés al exilio por la supervivencia de la institución y conceder a Camila el premio que había buscado durante décadas. Con la angustia pesándole, Carlos cedió. Andrés fue despojado de su rango, destituido de sus deberes y arrojado a las sombras. Ya no era el segundo hijo apreciado de la reina, sino una reliquia de la desgracia. El propio Carlos persuadió entonces a su madre para que consintiera en el futuro título de reina de Camila. Argumentó que la destitución de Andrés había preservado la poca dignidad que aún conservaba la corona y que la coronación de Camila estabilizaría la imagen de la monarquía ante el mundo. Isabel, apenada y reacia, dio su aprobación, no por convicción, sino para evitar fracturas más profundas dentro de su familia y una posible crisis nacional. Para Ana, sin embargo, el compromiso fue intolerable, una herida tanto para la familia como para el legado, que nunca podría curarse. «Redujiste la corona a un peón en la negociación», gritó Ana, su voz quebrándose por la furia, pero subrayada por el dolor de una hermana que había visto vender el honor de su familia. «¿Creías que el legado de mamá, el alma misma de nuestra familia, podía ser canjeado como moneda?» Las palabras cayeron como llamas a través de la cámara, quemando a cada oyente. Asesores experimentados, veteranos de innumerables tormentas, bajaron los ojos, impotentes para intervenir. Por fin, Camila rompió su silencio. Normalmente inquebrantable, habló con calma deliberada, aunque su voz temblaba en sus bordes. «Actué para preservar la monarquía. Sin la destitución de Andrés, el pueblo se habría vuelto completamente contra nosotros». Pero Ana no cedió. Contraatacó al instante, su tono abrasador.
preservar la monarquía. No, te preservaste a ti misma. Esta corona ha resistido guerras, traiciones y derramamiento de sangre. Lo que no puede sobrevivir es la traición que le trajiste. Carlos, atrapado entre la lealtad a su esposa y la fidelidad a su linaje, apretó los puños contra la mesa, con la cabeza gacha. «Ana, no entiendes», murmuró, exhausto y cansado. Pero Ana lo interrumpió con firmeza, su voz baja pero atronadora de juicio. «No, Carlos, entiendo demasiado bien. La elegiste a ella por encima de nosotros. Le permitiste sacrificar a Napokushioa. Dres, no por la supervivencia de la corona, sino por su trono». Sus palabras cayeron como un veredicto. Silenciando al rey, la cámara descendió a un silencio tan opresivo que parecía sofocar el aire mismo. Los asesores acostumbrados a las disputas más feroces no se movieron. Todos los presentes comprendieron que esta no era una disputa ordinaria entre la realeza. Era la fractura de una dinastía y la configuración de su futuro. Camila se sentó erguida, forzando una máscara de control. Pero sus manos temblorosas la traicionaron. Las acusaciones de Ana habían perforado más que la reputación. Habían expuesto los frágiles cimientos del reinado de Camila. La fortaleza que había construido se estaba resquebrajando, y los secretos enterrados debajo comenzaban a salir a la superficie. La ira de la princesa Ana no mostraba signos de suavizarse cuando reveló otro plan durante la confrontación de Balmoral, uno tan audaz que dejó incluso a los asesores reales más experimentados sacudidos. En la penumbra de la cámara, su voz era fría y deliberada mientras sus ojos se fijaban en Camila. La sangre real otorga títulos, no matrimonios reales. Las palabras afiladas y calculadas golpearon directamente la ambición de Camila. Sus silenciosos esfuerzos para asegurar un título honorífico para su hijo, Tom Parker Bowles. La noción no era nada menos que asombrosa, una audaz afrenta a siglos de tradición real inquebrantable. Dentro de la monarquía, los honores y títulos no eran favores para repartir, sino un derecho de nacimiento de aquellos que llevaban sangre real, herederos obligados a soportar sus cargas. Para que Camila presionara por la elevación de Tom, alguien sin una sola gota de linaje Windsor, era para Ana una transgresión imperdonable, una distorsión del principio en beneficio personal. Para Ana, esta maniobra hizo más que traicionar el protocolo. Deshonró la tutela de por vida de la reina Isabel II sobre la pureza e integridad de la monarquía. El enfrentamiento se extendió a una cena familiar en Clarence House, organizada originalmente para proyectar unidad, pero que en cambio se rompió bajo el peso de las tensiones ocultas. Con su habitual sutileza pulida, Camila planteó la perspectiva, envolviéndola en un lenguaje noble, otorgando a Tom un título que, sugirió, podría unir a la familia. Pero la pretensión de unidad apenas velaba su verdadera ambición. Para Ana, las palabras eran insoportables. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra la madera pulida, partiendo el aire como un trueno. «Unir», repitió con amargo desprecio. «¿Llamas unidad a pisotear la tradición?». Antes de que nadie pudiera responder, se dio la vuelta y salió de la habitación, su partida, dejando tras de sí un silencio tan pesado que nadie se atrevió a romperlo. El príncipe Guillermo, observando en silencio, vio a su tía marcharse con los ojos llenos de reflexión. Como heredero al trono, entendía lo que estaba en juego. Vio no simplemente una disputa familiar, sino la sombra creciente
de una grieta más profunda, y el alcance cada vez mayor de la mano de Camila lo inquietó. Su silencio fue una declaración en sí misma, una alineación silenciosa con la postura de Ana y una advertencia de que no se quedaría de brazos cruzados si Camila sobrepasaba los límites de la monarquía. Para Carlos, la división se había vuelto irreparable. Su vida estaba atrapada entre dos mujeres, cuyos roles no podían reconciliarse. La hermana que nunca buscó el favor, Ana, leal a la institución por encima de sí misma, y la esposa que buscaba todo. Camila, implacable en extender su influencia para su propio beneficio y para el lugar de sus hijos dentro de la monarquía. En un intercambio privado en Clarence House, Camila confrontó a Carlos directamente. Apartándolo a un lado con los ojos helados, susurró palabras que llevaban el peso de la amenaza. «Si yo caigo, Clarence House cae conmigo». La amenaza, aunque dicha en voz baja, caló hondo, dejando a Carlos sacudido, dividido una vez más entre la devoción a su esposa y el deber con el legado de su familia. Camila sabía mejor que enfrentarse a Nashan abiertamente. Entendía que un enfrentamiento directo erosionaría su frágil posición, tanto a los ojos del público como dentro de la familia. En cambio, maniobró desde las sombras, apelando a los consejeros más confiables de Carlos. Con argumentos pulidos, insistió en que elevar a Tom no era una petición egoísta, sino un movimiento estratégico, ampliando el círculo de lealtad de la monarquía, fortaleciendo la estabilidad para el futuro. Sin embargo, estas mismas palabras solo endurecieron la resistencia de Ana. En una conversación silenciosa con un confidente cercano, la voz de Ana se endureció. No solo codicia la corona, quiere reescribir las reglas para estampar su huella en todo lo que construyó mamá. Lo que una vez fue una disputa familiar privada, se había convertido en una lucha por el alma de la monarquía. Ana y Camila ya no eran simplemente mujeres en desacuerdo. Se habían convertido en fuerzas opuestas. Su conflicto atado al legado de Isabel II y la supervivencia de la propia institución. Con cada paso que daba Camila, la determinación de Ana se agudizaba, lista para hacer lo que fuera necesario para defender el honor de la corona. Y en las sombras de Clarence House quedó una pregunta, oscura y sin resolver. ¿Podría Camila mantener su posición? ¿O las revelaciones de Ana derribarían su edificio de poder? Mientras tanto, la mirada medida y vigilante de Guillermo se demoraba en la tormenta que se desarrollaba. Su presencia silenciosa como un recordatorio de que el propio heredero podría decidir en última instancia dónde caería el futuro de la monarquía. Dentro de la cámara de reuniones de Balmoral, la atmósfera presionaba como una tormenta que se avecinaba, pesada e implacable. El resplandor del fuego parpadeaba a través de las paredes de piedra, sombras que se extendían a través de los rasgos severos de la princesa Ana mientras estaba de pie. Una figura de resolución decidida a exponer lo que había estado enterrado durante décadas. Con fuerza medida, colocó una delgada pila de papeles desgastados por el tiempo sobre la mesa pulida. «Esto no es archivar», declaró, su voz con filo de furia, aunque firme como el acero. «Esto es evidencia. Esto es borrar la verdad». Las frágiles páginas eran cartas manuscritas de la princesa Diana, compuestas durante los momentos más sombríos de su matrimonio con Carlos. La elegante pero angustiada escritura con tinta azul llevaba el peso del amor traicionado, la confianza rota y la presión sofocante de la vida real. Desde el principio, Diana Sabiache había expresado inquietud por Camila. En una carta a un confidente,
Sus palabras llegaron al corazón. No tengo miedo de Camila, pero temo lo que le hará al corazón de Carlos. No solo lo quiere a él, lo quiere todo. La propia monarquía en posesión de Ana. Ahora, esas palabras resonaron como un eco desde la tumba. Prueba de que la traición no había sido fugaz, sino una herida grabada en la historia real. Ana reveló que estas cartas habían sido deliberadamente reclasificadas y ocultas dentro de los archivos de Windsor, bajo las discretas órdenes de los aliados de Camila. Aún más condenatorio, los asesores durante la década de 1990 se habían confabulado para engañar a la prensa, hilando falsedades para salvaguardar la reputación de Carlos y Camila. Aislaron a Diana, obligándola a guardar silencio mientras reescribían narrativas para proteger el asunto del escrutinio. Una carta que Ana leyó en voz alta enfrió la habitación. Traté de ser la esposa perfecta, pero solo exigieron mi silencio. Había escrito Diana, sus temblorosos trazos de pluma, traicionando lágrimas reprimidas. Quieren que me vaya. Camila nunca buscó solo controlar el presente, dijo Ana. Su mirada fija con intensidad helada en la reina consorte que estaba sentada rígida, sus manos apretadas blancas contra la mesa. Trató de reescribir el pasado mismo para borrar a Diana como si nunca hubiera vivido. Las palabras cortaron a través de la cámara, afiladas e innegables. Uno de los leales consejeros de Camila intentó interceder. Su tono medido. Su Alteza Real. Esas cartas no tienen valor legal. Pero la respuesta de Ana tronó sobre él. Una fuerza de convicción. ¿Legal? Esto no se trata de la ley. Se trata del honor. Se trata de la verdad sobre la que se basa la monarquía. Las revelaciones se volvieron aún más oscuras, y reveló que una archivera, una mujer de mediana edad que había dedicado su vida a preservar los registros reales, le había proporcionado en secreto estas cartas. 3 semanas después, esa misma archivera había sido destituida. Para Ana, la destitución no fue coincidencia, sino prueba. El círculo de Camila no solo enterró la verdad, sino que castigó a cualquiera que se atreviera a desenterrarla. Pensaron que podían borrar a Diana del registro, dijo Ana. Su tono esperado con dolor, como si expresara el dolor de Diana, pero se olvidaron. El corazón del pueblo todavía le pertenecía a ella. Carlos se sentó inclinado con la cabeza gacha, sus manos temblando sobre la mesa. Para él, las palabras de Diana no eran mera tinta sobre el papel, sino cuchillas que reabrían heridas que había tratado de enterrar. Cada línea recordaba las decisiones que había tomado, decisiones que sacrificaron la confianza de su esposa por otra mujer. Camila, externamente compuesta, traicionó un destello de inquietud, sus labios presionados en una línea dura, sus ojos vacilantes como si lucharan contra la marea. Pero la determinación de Ana solo ardió más, sus palabras arrancando cada velo de silencio que había envuelto el pasado. La cámara contuvo el aliento en una quietud sofocante. La quietud antes de que un rayo parta el cielo. Asesores, aunque veteranos de crisis reales, mantuvieron los ojos bajos, reconociendo esta confrontación como algo más que una lucha familiar. Era un esfuerzo por recuperar la dignidad de la monarquía, para restaurar la verdad contra décadas de distorsión. Cuando Ana finalmente guardó silencio, sus ojos fijos en los de Camila, no fue el final de una acusación, sino el comienzo de un desafío. La verdad, por fin, no se ocultaría de nuevo. En la cámara de Balmoral, los ecos de las acusaciones de la princesa Ana aún persistían. Sin embargo, ahora, todas las miradas se volvieron hacia Guillermo.
A lo largo de la confrontación, había permanecido en silencio, observando de cerca, su mirada medida e impávida. Su silencio no era vacilación, sino la compostura de alguien que sopesa una elección que podría alterar el curso de la monarquía. Cuando la reunión finalmente se dispersó, Guillermo le pidió en voz baja a su padre, el rey Carlos, una audiencia privada en el Palacio de Kensington. Sin asesores, sin Camila, solo padre e hijo sentados en una pequeña habitación donde la luz tenue del día se filtraba a través de la ventana sobre el rostro demacrado y agotado de Carlos. «Padre», comenzó Guillermo, su voz firme pero resuelta. «He oído suficiente. Lo que dijo la tía Ana es la verdad. Camila ha manipulado todo. El tío Andrés, el legado de la abuela, la confianza del pueblo. No puedo permitir que esto continúe». Carlos, con los ojos apagados por años de tensión, trató de defenderla. «Guillermo, no entiendes. Ella mantuvo unida a esta familia en nuestros momentos más oscuros». Pero Guillermo lo interrumpió, su tono firme como el hierro. «No, padre. Ella se mantuvo unida a sí misma. Convirtió el escándalo de Andrés en un arma para forzar el consentimiento de la abuela y enterró la verdad sobre mi madre. No me quedaré de brazos cruzados mientras su sombra borra la memoria de mi madre». Como heredero, Guillermo pronunció su juicio. «Camila no puede seguir siendo reina. Si te niegas a actuar, me pondré públicamente del lado de la tía Ana y pediré una investigación formal sobre sus acciones». Las palabras perforaron el aire como una hoja, dejando a Carlos sin palabras. Sabía que la popularidad de su hijo, fortalecida por la credibilidad de Kate, le daba a Guillermo un poder inmenso. Con el peso de la comprensión presionando hacia abajo, Carlos bajó la cabeza, su voz vacilante. «¿Qué esperas que haga, Guillermo?» «Eres el rey», respondió Guillermo, sus ojos inquebrantables. «Es tu deber anteponer la corona y la nación a los lazos personales. Camila debe retirarse de su papel como reina y renunciar a todas las responsabilidades públicas. También debes disculparte abiertamente por los errores cometidos por ocultar las cartas de mamá y prometer honrar los legados de la abuela, la madre y Catherine. Eso es lo que el pueblo merece». Cuando la decisión la alcanzó, Camila se derrumbó. A solas en sus aposentos privados en Clarence House, se sentó encorvada con la cara hundida entre las manos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Años de maniobras pacientes, de ambición refinada en estrategia, se desintegraron de un solo golpe. Sabía que no podía resistir a Guillermo, no como heredero, y ciertamente no con Ana, Kate y el público detrás de él. En ese momento, Camila se dio cuenta de que la corona por la que había luchado por reclamar se le había escapado de las manos. Aceptando la derrota, accedió a yacerse a un lado, no por su propio bien, sino para proteger a Carlos y evitar una catástrofe para la monarquía. Carlos, aunque destrozado, tomó su decisión. En un discurso transmitido a nivel nacional, con la voz cargada de emoción, anunció que Camila se retiraría de su papel como reina consorte y se retiraría de la vida pública, citando problemas de salud y el deseo de centrarse en la familia. También admitió su culpa, disculpándose por la ocultación de las cartas de Diana y prometiendo restaurar su lugar en la historia. «He cometido errores», confesó con la voz quebrada, «pero prometo ahora proteger esta monarquía y la confianza del pueblo al que sirve». La decisión,
aunque dolorosa, se convirtió en un punto de inflexión en su reinado. El público, una vez fracturado, comenzó a ver a Carlos con renovado respeto por elegir la corona por encima del sentimiento, el deber por encima del deseo personal. Camila, ahora relegada a un segundo plano, se desvaneció del escenario que una vez había dominado, y en su ausencia, el papel de luz guía recayó rápida y naturalmente en Kate Middleton, cuya presencia llenó el vacío y marcó el rumbo para el futuro de la monarquía. A medida que las tormentas de Balmoral se aquietaron, la atención pública se dirigió hacia Kate Middleton, quien se alzó como el nuevo emblema de la monarquía, a pesar de sus propias luchas, enfermedades, el resplandor intrusivo de los medios y el peso de las expectativas. Kate apareció una y otra vez, con una gracia luminosa, su fuerza tranquila recordando a la princesa Diana en sus momentos más radiantes. Ya sea en modestas reuniones comunitarias o en ceremonias estatales, llevaba una dignidad sin esfuerzo, que fluía de Kensington Palace a los corazones del pueblo. Para el público británico, Kate era más que la princesa de Gales. Era una promesa, una fuente de luz que guiaba a la monarquía mientras buscaba recuperar su brillo. En un evento benéfico reciente, sus palabras sobre la salud mental y la unidad familiar provocaron un estruendoso aplauso, dejando a muchos visiblemente conmovidos. Un miembro de la multitud gritó: «¡Ella es nuestra luz!», un sentimiento que se extendió rápidamente a través de los titulares y las redes sociales. Con su tranquila devoción y compasión, Kate se convirtió en el corazón del pueblo, en la reina que anhelaban incluso antes de llevar una corona. Las revelaciones sobre Camila solo habían profundizado el contraste, amplificando la admiración por la lealtad, la moderación y la resistencia de Kate. La princesa Ana, después de ver a Guillermo entregar su ultimátum y a Carlos aceptar la dolorosa verdad, sintió que su larga carga se levantaba. En un momento privado en Sandringham, tomó la mano de Kate, su voz firme pero cálida. «Catherine, tú eres la que eligió mamá. Tú eres el futuro de esta monarquía». Kate, con su familiar humildad, simplemente sonrió y respondió: «Solo quiero hacer lo que sea mejor para nuestra familia y para el pueblo». Esa respuesta modesta pero sincera consolidó su lugar como el símbolo viviente de la renovación. Carlos, después de pronunciar su histórico discurso, se movió rápidamente para reconstruir la confianza. Ordenó que se reabrieran los archivos de Windsor, publicando las cartas de Diana para que la verdad de su sufrimiento ya no pudiera ser oscurecida. Estableció un nuevo consejo asesor, que incluía a Kaana y Guillermo, para garantizar que las decisiones de la monarquía reflejaran no solo la tradición real, sino las necesidades del pueblo. Aunque desgastado por la edad y el arrepentimiento, Carlos finalmente comenzó a aprender lo que significaba ser un verdadero soberano. No impecable, pero dispuesto a enfrentar los errores y hacer las paces. Guillermo, de pie junto a Kate, se convirtió en el rostro de la renovación real. Juntos, dieron forma a una Peugeot de la monarquía arraigada en la transparencia, la compasión y la fidelidad a los legados de Isabel y Diana. En su primera declaración pública después de Balmoral, Guillermo prometió: «Construiremos una monarquía que no solo perdure, sino que florezca, anclada en la verdad y la dignidad. Catherine y yo nos dedicaremos a asegurar una familia real digna del orgullo de cada británico». Los rumores de un documental de la BBC, La cuenta de la princesa Ana, persistieron por un tiempo. Sin embargo, con la retirada de Camila y la disculpa pública de Carlos,
Ana ya no sintió la necesidad de seguir adelante. Habiendo luchado tan duro para defender la memoria de su madre, ahora dirigió su energía hacia el apoyo a Guillermo y Kate. La verdad ha sido dicha. Confió a un amigo de confianza. Ahora es el momento de mirar hacia adelante. Así de la confusión surgió un nuevo amanecer para la monarquía británica. Kate Middleton, con su resistencia y gracia, se convirtió en el faro de una corona restaurada. Guillermo, firme en honrar a su madre y decidido a dar forma a un mañana más brillante, demostró estar listo para liderar. Y Carlos, aunque marcado por la pérdida y el sacrificio, descubrió la esencia de la realeza, colocando el deber y el pueblo por encima de todo. A la luz de un nuevo día, la monarquía se mantuvo no rota, sino renacida, guiada por fin por los pilares perdurables de la lealtad, el honor y la verdad. ¿Qué opinas de la audaz postura de la princesa Ana para proteger el legado de su madre y el honor de la monarquía? ¿Te inspira o plantea preguntas sobre la lealtad dentro de la familia real? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.